Hola, muy buenas noches. Por acá le habla Isabel Molero, participante del doctorado en educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral. En esta oportunidad, en la cátedra de epistemología, estaremos hablando de diferentes modelos epistémicos. En particular, estaremos hablando del estructuralismo. Hablemos ahora de lo que es un modelo epistémico en la investigación. Tal como alude Aristóteles, es la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas, por lo cual representa todo lo que tiene que ver o está asociado con el conocimiento. El enfoque epistémico representa una disciplina filosófica que se encarga del estudio del conocimiento y de todos sus principios, axiomas y fundamentos, incluso de su evolución histórica. Además de conocer todo modelo epistémico, tiene su método, pero el método no siempre es el mismo. Ahora hablemos de los modelos epistémicos. Existen diversos modelos epistémicos aplicados en la investigación, como la fenomenología, el positivismo, el empirismo, el pragmatismo, y puntualmente esta noche estaremos explicando el estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Es una corriente filosófica que propone pensar a partir del análisis de las estructuras de un modelo epistémico que intenta dilucidar la realidad descubriendo la estructura inmanente de los objetos. Mediante la misma se descubre la ordenación inherente de los objetos. Hurtado y Aquelin menciona que para los estructuralistas el propósito de la investigación era dilucidar la realidad y formular, a través de la razón, un modelo que permitiera dar cuenta de la estructura de los objetos. Es decir, que en los estructuralistas todo objeto o sistema está compuesto por una estructura y que funciona como un todo cuyas partes están relacionadas entre sí. El estructuralismo busca identificar esas estructuras que componen un objeto de estudio y no importa cuál sea su objeto. Ahora bien, hablemos de el origen. Este data desde la mitad del siglo XX. El estructuralismo se popularizó al punto de ser el método más empleado en el estudio del lenguaje, la cultura y la sociedad. Se centra principalmente en Europa a través de un movimiento en el área de las humanidades que emergió en Francia a mediados de los años 50 y en el que el lenguaje desempeña una función clave. Este movimiento cultural de ese siglo se ha desarrollado principalmente en Europa también, caracterizado por un método de comprensión que toma como modelo también las ciencias exactas y aplica estructuras lógicas y matemáticas al análisis de pensamiento y comportamiento humano. El estructuralismo se desarrolló específicamente en el terreno de las ciencias humanas y sociales. Es también una ideología en la medida en la que el tiempo implicaba la concepción epistemológica y un planteamiento filosófico, siendo este una corriente muy diferenciada y sus representantes no siempre están de acuerdo con la definición de su estructura. Hablemos de algunas personajes que emergieron en su entonces sobre el estructuralismo. Empezó con Ferdinand Saussure, Claudio Lévi-Strauss, Ronald Barthes, Michael Foucault, Jacques Lacan, Louis Althusser y Jacques Derrida, entre muchos otros. Cada uno de ellos manejó unas bases. También esta, este modelo epistemológico manejó unas características muy particulares que eran considerados que la realidad humana es el resultado de las relaciones sistémicas. Analizar las partes constituyentes de los hechos sociales y establece correlaciones entre ellas. Se basa también en el concepto de totalidad
autorregulación y transformación. Basándonos en sus bases y teorías de los antiguos autores, el estructuralismo resultó ser una especie de conciencia despierta que permitió comprender y analizar los conocimientos adoptados de manera inconsciente, bajo las costumbres y códigos que tienen lugar en una cultura determinada y que intervienen múltiples disciplinas de estudio. Las corrientes estructuralistas se pueden analizar bajo tres bases principales. El estructuralismo lingüístico. Esta teoría la planteó Saussure, considerado como el fundador de la lingüística. Esta disciplina, cuyo objeto de estudio es la lengua, un sistema de signos que se encuentran en la mente de varios individuos y por eso se consideraba social y homogénea. Hablemos ahora del estructuralismo antropológico. Está basado en las teorías de Levi Strauss, quien fue primero en considerar la antropología desde el estructuralismo para analizar al ser humano y su vida en la sociedad. Ahora bien, no menos importante, hablemos del estructuralismo marxista, que está basado en las teorías de Louis Althusser y otros más, los principales contribuyentes del marxismo estructural, quienes intentaron establecer que no había sido Saussure el fundador del estructuralismo, sino Carlos Marx. Ante todo esto, hacemos una reflexión y decimos que el estructuralismo es tanto como un método como una teoría, o mejor, es un método que genera teorías. Como es un método heurístico, serviría como herramienta para acceder a la explicación de la realidad como realidad estructural, como método, porque ha de adecuarse a la complexión del objeto estudiado, y como teoría, porque todo discurso filosófico trata de desentrañar los fundamentos últimos del objeto. En la actualidad, el estructuralismo continúa proyectando al hombre como un ser potencial y a la vez como un objeto del conocimiento, y a partir del cual se sigue dando el desarrollo de las ciencias, ya que es el último que cuestiona y modifica las estructuras. Del mismo modo, el estructuralismo se originó de lo que se conoce como investigaciones sociológicas, en las cuales el punto de consideración es aún la vida social y la forma como los individuos aportan constantemente su desarrollo. Finalmente, en el ámbito de la ciencia es importante presentar una organización, ya que el estructuralismo contribuyó con nuevos tipos de análisis que permiten una aplicabilidad y confrontación entre lo que es ciencia y lo que es mundo. En esta organización sistemática de las ciencias, vale la pena aclarar que éstas alcanzaron un avance en relación a las estructuras gramaticales y los géneros literarios que también, de manera positiva, fueron replanteados. Esta fue toda la investigación sobre el estructuralismo. Nos veremos en una siguiente ocasión hablando de otros tópicos en el desarrollo de nuestra cátedra de epistemología. Feliz noche. Muchas gracias por su atención.